Buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas. En la jornada del día de hoy estaremos hablando sobre el método de casos, la enseñanza del derecho, de los contratos, y estaremos presentando el libro de casos y práctica de derecho de los contratos de la editorial UDEVA. Es por eso, para dar las palabras de bienvenida, en primer término, hará uso de las palabras la doctora Luciana Scotti, en representación del GIOJA. Doctora. Muchas gracias, Juan Manuel, muchas gracias a todos los que están asistiendo en este Zoom o por vía de YouTube, esta presentación del libro dirigido por la doctora Lidia Garrido sobre método de casos aplicados a los contratos, y esta jornada, digamos, que toma como ocasión la presentación de la obra para conversar justamente sobre el método de casos aplicado en la enseñanza del derecho, por supuesto desde puntualmente el sector de los contratos, que es una de las especializaciones que tiene la profesora Garrido. Para mí es un placer desde el Instituto GIOJA de alguna manera estar participando de la organización, de la presentación de esta obra de la querida Lidia, que es una de las investigadoras formadas, fundadoras del instituto, y de todo su equipo que trabaja en los proyectos UBACIT y de otra naturaleza, varias que dirige Lidia, así como la gente de su cátedra, los docentes, los profesores de su cátedra, del Instituto GIOJA. No más que felicitarlos, congratularlos, y me parece en lo personal, y ya como profesora y no como autoridad del instituto, muy bienvenida una obra de esta naturaleza, porque creo que llevar a la práctica el derecho es fundamental, sobre todo para nuestros estudiantes, que es algo que, digamos, desde siempre, de alguna manera, casi que hasta nos imponen y nos piden, y creo que nos hemos dado cuenta desde el punto de vista de la enseñanza, sobre todo en estos tiempos de virtualidad, que a veces a la hora de trabajar, a la hora de evaluar, era muy, muy necesario trabajar con casos y no limitarnos a repetir doctrina o repetir jurisprudencia y no saberla luego aplicar. Entonces creo que desde la enseñanza y desde la práctica del derecho, este tipo de obras y este tipo también de iniciativas, de conversatorios, de jornadas, creo que es de suma importancia para dialogar estos temas que sobre todo creo que en el último tiempo han sufrido una importante renovación y han cobrado una gran relevancia impuesta por los tiempos que han corrido y que todavía de alguna manera corren con esta pandemia y esta pospandemia. Así que un orgullo estar acompañando a Lidia y a todo su equipo en esta jornada y en la presentación de esta obra que, como bien decía Juan Manuel, ha sido editada por EUDEVA. Muchas gracias. Muchas gracias, Luciana, y en tu persona a todo el personal del Instituto GIOJA por el soporte, por la ayuda y obviamente por hacer posible que estemos realizando esta presentación mediante el canal de YouTube del Instituto. En segundo término, como esta actividad, además del auspicio del GIOJA y de poder hacer uso de toda su infraestructura, está auspiciada por el Instituto del Nordeste de la Academia de Ciencias Sociales, de Ciencias Jurídicas y Sociales de Córdoba. El instituto, que tiene, digamos, representantes en cada una de nuestras provincias, así como sus institutos, tiene un responsable, y la responsable del instituto en este momento del Nordeste es la doctora Mirta Sotera Andreu. Así que, doctora Sotelo, la palabra es suya. Está silenciada, doctora, está silenciada, la tiene que activar. Mirta, está silenciada. Bueno, vamos. Mi disculpa porque hoy lo cerré el micrófono para no hacer ruido. Decía que para mí es un gusto y un honor participar de este evento académico que se realiza en el día de la fecha en representación del Instituto Nordeste de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales y Política de Córdoba, que comprende a las provincias de Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa. Y la verdad que es un honor porque además la doctora Garrido, cordobera,
que es la que hoy presenta el libro junto con Juan Manuel, es oriunda de nuestra ciudad, y bueno, Juan Manuel de Misiones, o sea que son miembros del instituto y de esta zona del país. Realmente el que me enseña la docencia, como en mi caso ya hace 44 años, sabe el valor de lo que es el caso para la explicación del derecho, porque las teorías, como todos sabemos, son buenas, son muchas, pero si no se sabe cómo aplicar en el día de mañana cuando uno se recibe en la profesión, realmente es un trabajo inútil. Así que felicito a la doctora Garrido y a su equipo por esta obra, y le agradezco que nos haya permitido participar en el auspicio de la misma, juntamente con la Academia de Córdoba, y le hago llegar los saludos del presidente, el doctor Andruet. Bueno, muchísimos éxitos con esta obra para todos y que vayan adelante realmente, porque va a ser muy útil para docentes y alumnos, como decía recién. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, y a aquellos que nos están siguiendo por el canal de YouTube. Contarles que la estructura de esta jornada tiene dos momentos. En un primer momento vamos a tener un panel de expositores, de integrantes de la cátedra y también autores. Si bien se mencionaron a los autores en el flyer que se publicitó, hoy van a estar presentes 4 de ellos. En un segundo momento, ya con la moderación de Sheila, vamos a tener la presentación de la obra, y por una cuestión de tiempo y también para no hacer tan extensivo la presentación de cada uno de ellos, hemos decidido hacer un pequeño CV abreviado. Andrés, que es el primero que va a exponer, es abogado de la Universidad de Buenos Aires, es profesor adjunto de Contrato y de Consumidor, actualmente está especializado en Derecho Informático y actualmente está cursando el doctorado de Derecho de la Universidad. Andrés, la palabra es tuya. Bueno, muchísimas gracias, Juan Manuel. Buenas tardes a todas y a todos. Hoy estamos acá en parte, como ya se dijo, para presentar nuestro libro de casos y de práctica del derecho de los contratos, y hablar un poco de lo que hemos abordado ahí. Aprovecho brevemente para agradecer a todo el equipo y especialmente a la editorial y a Lidia, a la doctora Garrido, que siempre logra juntar al grupo más impensado de personas para trabajar conjuntamente en algo que termina con resultados excelentes. Por una cuestión de tiempo, voy a limitar la exposición a hablar brevemente de la importancia del abordaje del derecho de esta manera a través de los casos, y si llego un poco a mencionar la metodología que adoptamos en este libro para realizar este abordaje o estudio del derecho a través de justamente los casos. Esta presentación también, como se dijo, la estamos haciendo en el marco de una jornada sobre el método de casos en la enseñanza del derecho de los contratos. Y en este sentido, como seguramente saben, el método del caso tuvo como uno de los principales aportes al de Christopher Langdell a finales del siglo XIX, y la idea que tenía era sistematizar y simplificar la formación en derecho a través de aquellas sentencias que trataban acabadamente o creaban, especialmente en esa época, los principios y doctrinas más importantes, ¿no? Especialmente en esa época, finales del siglo XIX, en el Common Law. Y bueno, a modo anecdótico, es interesante que el primer libro de casos, escrito justamente por Langdell, fue un libro de casos de contratos. Hoy en día considero que el método del caso es especialmente interesante para utilizarlo en la enseñanza virtual o mixta. Justamente estas modalidades se prestan a herramientas que antes no se utilizaban tanto, como las clases grabadas que se pueden difundir a través de distintas plataformas. Esto trae la ventaja de no tener que utilizar tiempo de quien tenga a cargo la clase para abordar una temática que tal vez desde el punto de vista normativo o estático no cambió tanto en los últimos años, y después, en este contexto de virtualidad, se pueden aprovechar los espacios sincrónicos justamente para discutir o analizar qué nuevas perspectivas nos aportan las tendencias jurisprudenciales a este tema, ya visto desde el punto de vista estático en un contexto asincrónico por el estudiantado. Por lo tanto, el tipo de material, como el libro que estamos presentando, constituye en este sentido una vieja solución, finales del siglo XIX, a una situación nueva.
justamente la modalidad de libro de casos, que tal vez en cierto momento entró en desuso, toma más fuerza, creemos, con las modalidades híbridas de enseñanza, mixtas o incluso 100% virtuales que trajo la pandemia, ¿no? Bueno, más allá de este comentario sobre la enseñanza en contextos virtuales, los no demasiados estudios recientes que hay sobre el aprendizaje a través del método del caso sugieren que este tipo de enseñanza que fomenta la interacción del estudiantado y que permite que exprese cómo entiende, cómo entienden los y las estudiantes que está presente y se aplica a tal o cual instituto, en este caso de los contratos, a un caso que puede ser, en este caso son casos reales, pero puede ser ficticio también, es otra versión del método del caso, tiene un rol central en la internalización de los conocimientos teóricos. Justamente, abordar el derecho de esta manera demuestra la conexión entre la teoría y la práctica, como también dijeron varias de las personas que hablaron antes que yo, y como un conjunto de profesionales, la jueza del caso, el fiscal, el patrocinio letrado de las partes, que tenían la misma formación de base a la que están aspirando las personas que están abordando estos casos, recurrieron a determinadas teorías o determinados institutos en una causa concreta, y como lo hicieron desde sus distintos roles de una manera distinta, ¿no? Justamente en nuestra profesión, también un poco retomando lo que dijo la doctora Scotti, abunda la idea de que el abogado o el abogado se hacen en los tribunales, ¿no? Pateando tribunales. Pero esta idea, en realidad, no responde a que solamente se pueda entender lo que hacemos los abogados ejerciendo, sino a una formación que podría haber sido mucho más rica con la utilización de, entre otras herramientas pedagógicas, justamente el método del caso. Bueno, en el poco tiempo que me queda, voy a hablar de cuál fue la metodología específica mediante la que abordamos esta herramienta tan importante en la enseñanza del derecho en el libro que estamos presentando. Primero, hay que señalar que la elección de los casos fue fundamental, y es fundamental siempre que se quiere utilizar este método, ¿no? Y para eso, lo primero que hicimos fue hacer un índice temático de qué cuestiones del derecho de los contratos no nos podían faltar en un libro de estas características. Y en base a esto, elegimos aquellas causas recientes, la mayoría de hecho son de los últimos 5 años, en las que se haya discutido alguna arista de estos institutos que capaz esté discutida o capaz no está tan discutida, pero es interesante verla en un caso por la complejidad que tiene, porque es un poco abstracta si uno la estudia desde el punto de vista exclusivamente normativo. Bueno, y el planteo de los casos en el libro se hizo mediante, en primer lugar, una breve descripción de la situación fáctica previa al inicio del proceso judicial. Después hay una síntesis de lo que se decidió en primera instancia y segunda instancia de corresponder. Y acá están las principales líneas argumentativas seguidas por quienes resolvieron estas causas, ¿no? Que llevan a la parte resolutiva de las sentencias que, por supuesto, pueden ser leídas de forma completa por el estudiantado, más allá de este abordaje sintético que nosotros hicimos en el libro, ¿no? Y en último lugar, en esta metodología que seguimos para abordar la cuestión en el libro, se presenta una serie de preguntas que buscan las preguntas que quien las aborda pueda determinar si justamente logró vincular a la teoría que vio previamente, o que abordó previamente en el mismo curso capaz, con un supuesto práctico de aplicación de esta teoría. Y en algunos otros casos, en los que no hay solamente preguntas, se sugieren también actividades como la confección de ciertos instrumentos, como pueden ser contratos o cláusulas contractuales. Por ejemplo, cuál podría haber sido la redacción de determinada cláusula a los efectos de que la causa hubiese tenido otra solución, ¿no? que se resuelva de otra manera, o a los efectos incluso de haber evitado el conflicto, que las partes capaz hubiesen invertido un poco más de tiempo en la redacción de ese contrato, de modo tal que podrían haber evitado llegar a la sentencia que ahora se está estudiando, ¿no? Otros ejemplos de actividades son la redacción de documentos
vinculados a la celebración de los contratos, como cartas de intención, o a la ejecución de los contratos, como intimaciones para responder por la obligación de saneamiento. Bueno, yo tengo que retirarme temprano, así que voy a dejar mi intervención acá, pero no quería dejar de estar con ustedes en este evento. Así que muchas gracias por su tiempo y espero que este material sirva como herramienta para que docentes y estudiantes puedan hacer un abordaje más enriquecedor del derecho de los contratos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrés. Desearte los éxitos para el examen que tenés ahora, así que agradecerte tu tiempo. Bueno, en segundo lugar, en este panel nos va a acompañar y va a exponer el doctor Martín Testa, gran responsable de que todo lo que se esté transmitiendo por acá sea realidad. Martín es abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires, docente de contratos y también de derecho del consumidor. Es adscrito al Instituto Kiosca y es alumno de los cursos válidos para el doctorado de la UBA. Martín, tú da la palabra. Hola, buenas tardes. A ver si También, Martín ¿verdad? está conectado. Martín. Tiene un problema. Sí, ¿me están escuchando? Perfecto. Bien, muy brevemente, es una alegría compartir esta presentación, con lo cual es un orgullo, como mencionaba la vicedirectora del instituto al comienzo, es una idea y una iniciativa que se pueda contar, ¿no? con estas obras, con lo cual muy brevemente a mí me tocó participar en lo que hace al consentimiento, en particular esa idea de consentimiento. Por eso mi agradecimiento a la profesora titular de la cátedra, a la doctora Lidia Garrido, al doctor precisamente Juan Manuel también Lescano, a todo el equipo que han permitido llevar adelante este trabajo, a la editorial, en el nombre del doctor Gonzalo Álvarez y de todo el equipo editorial. Es sumamente positivo poder haber aportado con el análisis de fallos, con el análisis de casos prácticos que hacen justamente a el derecho y a su trascendencia e importancia en la actualidad. Con un derecho vivo, con un derecho vigente, que también nos invitan permanentemente a reflexionar sobre el rol de las personas, de los docentes, las docentes desde la investigación también, y en definitiva en el rol de la universidad, como siempre nos invitaba a reflexionar el exdecano de la Facultad Atilio Alterini sobre el proyecto de la Universidad de Buenos Aires como un proyecto de nación, y es una alegría poder haber aportado en este trabajo en equipo, en este trabajo colectivo. En mi caso me tocó trabajar sobre la idea del consentimiento, sobre fallos clásicos y también algunos más actuales. En ese sentido, algo muy breve para la idea de hoy es poder justamente reflexionar sobre qué implica hoy en día el consentimiento, esta aceptación de voluntad recepticia, y hoy en día tiene especial trascendencia en la pluralidad de contratos, como un elemento, como un aspecto sumamente trascendente, actual, dinámico. Y en ese sentido creo que la obra tiene un aporte estratégico en este contexto de la vida de los contratos. Vimos justamente, también la pandemia nos invitó a las reflexiones de algunos institutos clásicos, a la readecuación de los contratos y también justamente a pensar en forma actual esta idea de consentimiento. Con lo cual, las y los invito a la lectura de esta obra. No voy a ocupar más tiempo, muy brevemente, simplemente hacer presente mi agradecimiento, un orgullo haber podido participar en esta obra
sumamente trascendente, esperemos que sea de suma utilidad. Muchas gracias a todos, a todas, Juan Manuel, a la doctora Garrido y a todas las personas mencionadas. Muchas gracias, Martín. Ahora vamos a Martín Bis, ahora Martín que está ahí en la biblioteca, Martín de Brabandera, uno de los autores, agradecerte todo, digamos, estar hoy acá. Sé que estabas con muchas cosas, así que te agradezco el espacio en la agenda. Martín es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la UNSA, posee un posgrado en Derecho Civil por la UBA, es secretario general de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo, docente universitario, publicista, autor de muchos libros. Así que Martín, todo tuyo el escenario. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Espero que se escuche bien. ¿Estamos bien ahí con el sonido? Gracias, Juan Manuel, por la presentación. Gracias a todos por el esfuerzo. A la doctora Garrido Cordovera, desde luego, por la inclusión. Es un honor. Dos directores de lujos en el libro que hemos podido avanzar, concretar, y verdaderamente es una alegría. Voy a tratar de hacer honor a los 10 minutos que me dijeron que tenía, y sé que eso es muy importante, sobre todo para no dilatarlo. Y tengo que destacar, bueno, Juan Manuel me decía, ¿por qué no elegir un tema, algún tema para desarrollar o algún tema para mencionar desde el punto de vista de algún fallo que tenía que ver con la presentación? Y un poco también me dijo, no hay elegido muchos temas estos varios días atrás, así que primero en el tiempo, primero en el derecho, como diciendo, si hay alguno que quiere elegir, el que primero va a avanzar con ese tema. Entonces, para no tener ese problema, se me ocurrió elegir alguna cuestión que sea completamente ajena al interés general. Entonces pensé en la causa, ¿no? Algún tema tan debatido como para algunos aburrido, y que yo justamente trato de sacar ese manto que tiene el tema, ¿no? Como un elemento esencial. Cuando se habla de consentimiento y uno por ahí tiene que dar una clase, dice, uy, qué lindo tema. Cuando habla del objeto, dice, uy, qué lindo tema. Y cuando llega a la causa, dice, uy, qué feo tema. No es de los más populares, podemos decirlo así de alguna manera. Pero creo que justamente hay que quitar esa idea, pese a que muchas veces, los que hemos empezado la docencia, hemos empezado a hablar de contratos con esas primeras clases, esas primeras armas, con temas no tan convocantes como la causa, pero creo que, insisto, son de esos temas que este tipo de libros puede ayudar y muchísimo. Por eso es el caso paradigmático que lo quise tomar. Es decir, muchas veces se lo ve como un tema abstracto, y a la medida que profundizamos en el análisis antiguo del tema, lleva a confusiones, lleva a la falta de entendimiento del estudiante universitario, que muchas veces se ve un poco mareado de tanta información, de tanta evolución, de tanto partir de una teoría clásica o posición clásica de Domat, seguimos por Ernst, seguimos por Capitán, para llegar a una tesis dualista, hoy con, digamos, incorporada al Código Civil y Comercial. Entonces, algo que se me ocurrió desde el primer momento, no del libro, sino desde el primer momento cuando daba las clases, y tenía que repetir esto en diferentes facultades donde daba esa clase, era la primera situación amigarme con el tema, porque por más que se pareciera abstracto, por más que pareciera difícil, no necesariamente lo es, y es un elemento esencial, un elemento trascendental a los efectos del dictado de las clases. Entonces, algo que se me ocurría realmente, que era un poco lo que coadyuva este libro, es a simplificar los temas, transmitirlos de manera más clara, materializarlos en la realidad y cómo se pueden vislumbrar para que realmente el alumno lo pueda entender, ¿sí? La complejidad de algunos temas, algunos más, algunos menos, se ve realmente muy favorecida con este tipo de fallos, con este tipo de casos, en los cuales, insisto, pasa por simplificar. No digo quitar rigurosidad en el estudio, no digo simplificar al momento de una evaluación, lo que digo es simplificar la enseñanza para que llegue, para que se incorpore, y para que técnicamente después el alumno esté en condiciones firmes de poder hacer una devolución de lo que ha estudiado y lo que ha aprendido. Entonces digo, la causa para mí era una cuestión de animarse a amigarse. Entonces, desde ese punto de vista, muchas veces vemos en televisión, en diferentes portales de internet y demás, cómo quien escribe claro, cómo quien habla claro, nos termina convenciendo, nos termina atrapando, independientemente de la disciplina. Puede haber un economista que, si habla claro y se entiende, me recuerdo, por ejemplo, el caso de Thomas Bullard, que falleció hace varios años,
nos permitía acercarnos a la realidad económica y la veíamos reflejada en nuestras propias vidas. Desde que un economista tan técnico y con tanto conocimiento lo podía decodificar, lo podía simplificar, eso nos llevaba a que sea atrapante. Desde la pandemia, todos teníamos nuestros temores por nosotros, por nuestros seres queridos, y cuando aparecía un médico que con simpleza explicaba la situación, explicaba la realidad, nos traía cuáles eran las alternativas médicas, lo que ocurría con las vacunas, también nos atrapaba porque queríamos, más allá del conflicto, de las idas, de las vueltas, queríamos a alguien que nos venga como a aclarar esa situación. Así puede darse también de la psicología o de cualquier otra ciencia, que en la medida que alguien puede transmitir ese conocimiento y de manera clara, se es incorporado. Entonces, pensé que la causa, que justamente no es uno de los temas más convocantes, podía ser un elemento paradigmático como para ejemplificar qué importante es los casos o el tema del método de casos para el aprendizaje. En los cursos normalmente trato de dividir las clases de causa en dos partes. Uno, necesariamente la evolución histórica, y en esa evolución histórica tratar de ser simple para poder justamente explicar más allá de la profundización que se pueda llegar a hacer a posteriori. Y por otro lado, el régimen jurídico. Y el régimen jurídico acompañada lógicamente, de una noción del elemento esencial, poder distinguirlo del consentimiento, poderlo distinguir desde el objeto, como un elemento determinante, en los cuales básicamente hace al aspecto de que todo contrato tiene causa y que las vicisitudes que pueda llegar a tener esa causa infligen directamente en el negocio, ya sea desde su nulidad, la necesidad de adecuación o la posibilidad de extinción. Dentro de esa evolución, como motivo determinante, como fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico, que involucra los motivos exteriorizados, lícitos, incorporados o no al contrato, aparece entonces la figura de la causa, como fin inmediato, fin amplio o fin objetivo, que cumple con el ordenamiento jurídico, o como motivo determinante, que justamente se implica o se relaciona más con la causa subjetiva. Dentro de esta situación y las vicisitudes que podía llegar a tener la causa, estaba necesariamente el gran tema, que es la frustración del fin del contrato. Y acá me pareció verdaderamente muy importante traer un viejo fallo muy conocido por quienes damos contratos, no para los que justamente están estudiando, los estudiantes universitarios, que era el caso de Krell versus Henry, ¿sí? El famoso supuesto de coronación del rey. Como todos recordarán, y para no abusar del tiempo que se me ha dispensado, recordemos que era una situación en la Corte de Apelación inglesa en la cual Krell hace una demanda por incumplimiento contractual porque consideraba que había alquilado un departamento que era de su propiedad durante 2 días, 26 y 27 de junio del año 1902, nos remontamos, pese a que Andrés decía que trajimos los casos más modernos, y bueno, a veces no solamente los modernos traen algunos elementos, sino que también los viejos se mantienen actuales para ilustrar determinadas situaciones, como en el caso del 1090, que es el supuesto de frustración del fin. Entonces, demanda que se inicia justamente con la idea de cobrar el remanente, el saldo de un contrato de locación, que tenía en principio como previsto el alquiler durante 2 días, y aunque no se había exteriorizado en ese contrato, cosa que en realidad respondió a un intercambio epistolar más que un verdadero contrato escrito, ante la imposibilidad de haberse encontrado, pese a alguna llamada telefónica o intercambio verbal previo, justamente se había pretendido poder alquilar durante esos 2 días el departamento, sin pernoctar, sin quedarse a la noche, con lo cual no solamente denotaba algún interés, sino que justamente Henry, que tenía intención de quedarse en ese departamento, se había puesto en contacto con el encargado ahí, con la ama de llaves que se le mencionaba, diciendo si era posible ver el acto de coronación cuando pasara Eduardo VII por el lugar, aclarándole que era muy vistoso, justamente había un cartel que indicaba que se podría apreciar la coronación del rey y demás. Como sabemos, el rey enfermó, no fue posible trasladarse por esas calles durante esos 2 días,
con lo cual el contrato no llegó al fin previsto, de modo tal que ante la falta de pago, Krell le solicita a Henry el desembolso de las 50 libras que restaban para el total de 75 que había sido previsto, alegando la falta de cumplimiento. Este caso justamente tuvo como respuesta la reconvención por Henry en el argumento o en el planteo diciendo, bueno, en realidad el contrato se había frustrado porque por una causa totalmente ajena a su voluntad, el rey se había enfermado y en consecuencia no se había podido llevar adelante. Esto fue claramente debatido por los jueces de la corte inglesa y tuvieron algún antecedente, como el caso de Taylor versus Candle, donde justamente habían tomado precedentes y situaciones a analizar cuando había la posibilidad de frustración de un contrato que se estaba en curso de ejecución. Acá había una gran discusión acerca de si la verdadera causa estaba prevista en el objetivo de coronación, porque no había quedado de manera expresa. Pero se interpretó que implícitamente esta situación estaba, de modo tal que se consideró razonable la ruptura del vínculo contractual por la frustración de la finalidad. Es decir, en la medida que se obtenía un acontecimiento extraordinario que modificaba las circunstancias que vinculaban al momento de la celebración, por una situación completamente ajena a las partes y que habilitaba la ruptura. Cuando uno analiza en clase el artículo 1090 y analiza el supuesto de frustración, muchas veces complejos desde el punto de vista de la explicación, evidentemente casos como el de Krell versus Henry vienen a enriquecer y vienen a simplificar desde el punto de vista del alumno esa enseñanza. Cuando uno justamente lo puede transmitir de manera clara, cuando uno justamente puede ejemplificar, fundar y recurrir entonces en definitiva al método de casos, eso hace que desde el punto de vista de la enseñanza sea mucho más rica. Esto yo lo defiendo a ultranza, sobre todo a niveles de presencialidad. Si bien se ha demostrado que la virtualidad también no deja de ser útil, el hecho de poder estar en clase, el hecho de poder mirarnos a los ojos, estar ahí en el intercambio, poder ver las caras de todos, porque acá vemos muchos cuadraditos, pero no vemos a todos a la vez, y en el ida y vuelta y tener la complicidad de ese desarrollo en el marco de un caso, resulta verdaderamente gratificante cuando uno al momento de la evaluación, al momento del examen, aparecen esos fallos que uno comentó en clase, aparecen esos ejemplos que uno trajo, porque entonces ahí sabe que ha hecho una buena labor, es decir, ha trabajado para que dejar un poco alguna huella en ese alumno o en esa alumna que está aprendiendo, que está estudiando, y que sin perjuicio de poder después profundizar sus contenidos en los libros de texto, en el estudio de la ley, ha quedado, digamos, la marca de la enseñanza, que a la medida que lo hagamos con seriedad y con compromiso, realmente va a ser de gran utilidad. En función, decía, de este tiempo que tenía, no quiero exteriorizarme, traté de sintetizar al máximo, pero de algún modo de ejemplificar de qué manera el sistema de método de casos va a ayudar desde los temas más sencillos hasta los más complejos. Así que bueno, devuelvo, si está todo en orden, devuelvo la palabra a Juan Manuel para poder seguir avanzando con la actividad. Muchas gracias, Facundo, por tu exposición. Y para cerrar este panel, y antes de despedir y darle la palabra a Sheila, vamos a escucharlo a Facundo Canosa. Él es abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires, docente de elementos del derecho comercial, elementos del derecho procesal civil y derecho del consumidor, secretario del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial número 30 y miembro del Club de Leones de Buenos Aires de la Facultad de Derecho. Facundo. Hola, no sé si se escucha bien. ¿Se escucha muy bien? Facundo, ¿estás por ahí? Sí. Todos me escuchan bien, ¿no? Sí, Porque Facundo. no lo escuchaba bien, no te escuchaba bien a vos, Juan Manuel. No sé si los demás lo escuchaban bien. Se escuchaba medio como lento. Muy entrecortado. Hola, Facundo. Hoy nos volvimos dependientes de la tecnología. Ahora te escuchamos, Facundo. Ahí. Perfecto. Bueno, hablando de tecnología,
voy a retomar las palabras del doctor Beltramo, pero antes, obviamente, agradecerle a Lidia Garrido Cordovera, la doctora, por darnos esta oportunidad de participar en este proyecto, de debatir, de analizar. Ahora les voy a contar un poquito el chusmerío, el trasfondo, ¿no? de un libro de casos. No tiene nada que ver mi apellido, el tema del chusmerío, pero no tengo nada que ver con mi vida Canosa, pero está bueno también saber el detrás de escena, el backstage. ¿Por qué? Porque es ahí donde vemos la finalidad de las construcciones, ¿no? En este caso, el objeto final fue este libro, pero también tiene una idea previa. Y vamos a hacer, y lo que voy a tratar de hacer en forma breve, es también relacionarlo con el contexto, ¿no? Histórico en el que nos encontramos. Vamos a hablar que justo esta jornada es sobre el método de casos en la enseñanza del derecho. Ya el doctor Beltramo hizo un análisis muy técnico, ¿no? De cómo es el desarrollo del libro, qué especificaciones, qué cuestionamientos hacemos, a quiénes está dirigido, y ahí es hacia donde apuntamos, ¿no? Este libro fue desarrollado en plena pandemia, ¿no? Cada uno estábamos todos encerrados en nuestras casas, haciéndonos cuestionamientos filosóficos, algunos existenciales, ¿no? Y eso creo que permitió pensar en el presente, ¿sí? Y luego voy a agregar algo respecto al futuro. El presente es que el método de casos, si bien se utilizaba mucho, pero siempre fue como algo optativo o que acompañaba la enseñanza del derecho, ¿no? Estaba la teoría, ¿no? Esto de explicar conceptos, y el caso venía como a reforzar esa enseñanza. Con la pandemia, como bien dijo el doctor Beltramo, esto de la virtualidad, el método de casos ha permitido avanzar, ¿no? En esto de lo que no solo es la enseñanza virtual o la enseñanza mixta, sino también el hecho de poder asociar los conceptos a las teorías que el docente brinda, el alumno poder aplicarlas a un caso concreto y ver cómo se materializan en la realidad. Eso sería lo que nos ha permitido esta pandemia, ¿no? Dentro de tanta cosa negativa que nos trajo, también nos permitió acercarnos a la tecnología y retomar el método de casos como un método, perdón la redundancia, para poder acompañar y mejorar la enseñanza en esta situación de la virtualidad. Y entonces, quiero así de poner como un punto lo que es la pandemia, ¿no? La pandemia ha permitido el aumento, el acercamiento a la tecnología y el aumento en esto del desarrollo tecnológico. Y el acercamiento no solo porque nos guste, sino también por necesidad. Hay muchos, perdón que hable de hipervulnerables, pero ¿no? Dando clase de derecho de consumidor uno siempre recurre a ciertos conceptos, pero hay mucha gente mayor o niños que tuvieron que acercarse a la tecnología en esto de la enseñanza. ¿Cuántos tendrán hijos, hijas, nietos, sobrinos que tuvieron que los padres o el adulto a cargo acercarse a una computadora, ponerles el Zoom o el método o el Google Meet, dependiendo de qué sistema utilizan, para que pueda continuar la enseñanza? Entonces, lo que quiero relacionar es, por un lado tenemos la pandemia que aumenta el desarrollo, y por el otro tenemos algo que, si bien es incipiente, ya hay ciertas investigaciones sobre el tema. Es más, el Instituto Gioja ha hecho jornadas sobre ello, sobre, en nuestro caso, cuál sería la función o cómo sería el abogado del futuro, ¿no? Porque hay algo que está en desarrollo y, según las reglas, ¿no? Esto de la ley de Moore, que ya muchas veces escuchamos, esto tiende a ser cada vez mayor el avance, y me refiero a la inteligencia artificial. ¿Hasta qué punto una computadora no podrá reemplazarnos, ¿no? Y aquí viene esto que voy a tomar también algunas cosas de esa jornada y de otros ámbitos que he escuchado. ¿Qué podemos esperar del abogado del futuro? Si la computadora avanza con esto de que un alumno, un docente, un abogado, con solo entrar a una página web, le hace Google, puede acceder a un montón de información y conocimiento, a las bibliotecas más importantes que hay en el mundo, estando alejado a varios miles de kilómetros, puede igual acceder y tener acceso a esa información,
¿qué es el plus? ¿Qué es lo que le agrega ese abogado al derecho? Y creo, y adhiero a lo que han dicho otros, que ese plus es la creatividad. Eso es lo que nos va a diferenciar en un futuro que parece lejano, pero puede ser más cercano de lo que esperamos, lo que nos va a diferenciar de esa inteligencia artificial, que puede agarrar un caso, resolverlo conforme a millones de otros casos, analizándolos en un segundo, pero hay algo que por ahora, hasta que no nos iguale en procesamiento, va a carecer, y es la creatividad del ser humano. Y esa creatividad, para potenciarla, desde el ámbito docente hacia el alumno, es, creo que el mejor modo, la mejor forma es el método de casos, porque estamos inspirando y generando no solo la utilización del conocimiento en el alumno, sino que él pueda crear, debatirse y criticar el caso y lo que ve con sus conceptos, con los conceptos ya vistos. Y eso es creación pura. Y lo que le va a permitir a ese alumno es decir, el derecho no es algo ajeno, no es algo que yo estudio para replicarlo, sino que yo estoy inmerso en él y soy parte de esa construcción. Solemos decir también en las clases que los legisladores, que es donde nacen, ¿no?, en nuestro sistema normativo las leyes, no son extraterrestres, son seres humanos como nosotros, y viven situaciones que les generan o son la causa en la redacción de distintas leyes para buscar soluciones a los conflictos intersubjetivos humanos, ¿no? Entonces, frente a esa situación de que si ellos son seres humanos no debemos extrañar o asustar al alumno de que es algo que es ajeno, sino que el alumno a veces, y lo que buscamos es que con el método de casos pueda tratar él mismo de encontrar una solución y luego ver que realmente tiene su correlato en el sistema normativo, en las normas. Y eso también le genera un entusiasmo en el alumno, el hecho de decir, bueno, puedo ver, pensar y entender el por qué se hizo esto y para qué. Y creo que, si bien lo he repetido muchas veces, esta creo que es la forma hacia futuro, no solo como una modalidad para desarrollar lo que es la enseñanza a distancia o la enseñanza mixta, sino también agregarlo a la presencial, como ya se hacía anteriormente, y potenciar a futuro lo que nos va a diferenciar y marcar, ¿no?, esto de la enseñanza de derecho, que es la creatividad de ese operador jurídico a la hora de, ya recibido, pueda participar en distintos ámbitos, en la docencia, en el Estado, sea Poder Judicial, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, que también deben conocer las normas, ¿no?, para poder aplicarlas. Así que creo que eso está bueno, esto de pensar qué más podemos agregar frente a estas situaciones que, si bien todavía no se dan de lleno, pero ya vemos un atisbo de inteligencia artificial. Hay un sistema, no me acuerdo si era en Inglaterra, que ya analiza la jurisprudencia, si bien es un sistema normativo diferente al nuestro, nosotros tenemos el derecho continental europeo, ellos tienen el common law, pero ya es interesante ver que un programa de computación, una programación, empieza a pensar por sí solo y resuelve casos. Entonces, ¿qué podemos agregar? Yo creo que por medio del método de casos y incentivando la creatividad del alumno es la forma que podemos potenciar el derecho y buscar a futuro, ¿sí?, lo que nos diferencie de algo que todavía no es cercano, pero puede próximamente llegar y ponernos en este debate, ¿sí?, de qué es la finalidad o hacia dónde apunta la enseñanza del derecho. Sí, bueno, espero no haberlos mareado, soy de irme por las ramas, pero creo que está bueno también dar este puntapié para no olvidarnos de algunas cositas que andan dando vuelta. ¿Cuántas veces habremos escuchado en la televisión inteligencia artificial? Decimos, ¿qué es eso? Si bien uno no es experto, pero hacia dónde apunta también nos va a afectar en lo que es esta carrera, ¿no? Así que está bueno ya ir de antemano analizando, debatiendo y viendo formas de diferenciar y avanzar en la enseñanza del derecho. Así que bueno, ese creo que es mi aporte, no sé cuánto, si cumplí con el tiempo. ¿Estoy bien, Juan Manuel? Ahí te veo. ¿Estamos bien? Bueno, así que bueno, ese creo que es algo interesante en estas jornadas del método de casos en la enseñanza del derecho, para tener presente y dejar, como diría, ¿no?, la dejo picando, ¿no?, esa idea a futuro, ¿no? Así que bueno, eso es todo. Les agradezco nuevamente a Lidia y al Instituto Gioja por permitirnos este espacio de crítica y análisis, ¿no?, para cuestionarnos algunas cosas.
Muchas gracias Facundo. La verdad que muy clara la exposición. Yo para despedirme voy a agradecer a todos los expositores, agradecerle a todos los autores que hoy no pueden estar presentes, y me permite un agradecimiento a todos los equipos de cátedra de diferentes comisiones que durante la pandemia aprendimos sobre la marcha, cambiamos muchos paradigmas nuestros internos, pero la verdad que creo que como equipo, con una gran titular, pudimos estar a la altura de lo que nos pedía la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Agradecerle a la doctora Garrido como siempre, pero especialmente a Gonzalo, que nos permitió, nos guió para que este libro de casos en su primera edición, y espero que sean muchas, salga a la luz. Así que agradecido por todo eso, y Sheila, te cedo la palabra. Buenas tardes a todos y todas, muchas gracias a los expositores de nuestro primer panel por sus palabras, gracias también a Juan Manuel y a Lidia Garrido por la dirección y convocatoria. En lo personal, yo disfruté muchísimo conformando este equipo con ustedes, y siempre es bueno resaltar que además de grandes profesionales y académicos, son grandes personas, que no es poca cosa. Así que ahora sí, continuando con la presentación del libro de casos y práctica de derecho de los contratos de la editorial Eudeva. En este segundo panel tenemos unos expositores de lujo, así que vamos a contar con la presencia del doctor Álvarez, del doctor Seda y de la doctora Garrido Cordovera, y desde ya les agradezco su participación. En primer lugar, le voy a dar la palabra al doctor Gonzalo Álvarez. Él es abogado y profesor regular de la Facultad de Derecho, docente de posgrado de la UBA y también de otras universidades. Es el presidente de UDEVA, así que aprovecho y me sumo a los agradecimientos de Juan Manuel Lescano para agradecerle su participación, toda la colaboración y guía que nos prestó en la elaboración de este libro. Así que, doctor, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, Sheila. Bueno, nada, en primer lugar, por supuesto, una felicitación a Lidia, a la doctora Lidia Garrido, a Juan Manuel Lescano, y en nombre de ellos a todo el equipo autoral que está aquí presente y que han hecho estas tan pertinentes exposiciones, y se los nota muy felices con la tarea realizada. Así que ya desde esa perspectiva, percibiendo la felicidad de los autores por la satisfacción de la tarea concluida, yo ya me siento, yo ya siento el deber cumplido. Me parece que esa ya de por sí es una de las de los objetivos de estas iniciativas de cátedra, de estos equipos autorales, que son equipos docentes, de generar espacios para todo el equipo de la cátedra, para darles oportunidades de publicar, para, en fin, involucrarse con pasión en los temas. Así que en eso debo destacar sobre todo el mérito de quien conduce el equipo docente y que lo hace con estas características, ¿no? Abriendo el juego a todo el mundo. Así que felicitaciones. Bueno, mi intervención es como presidente de la editorial de la Universidad de Buenos Aires, que ha sido la editorial que ha acompañado este manuscrito y esta propuesta editorial que ustedes han construido con tanta pasión como recién mencionaba. Así que, en primer lugar, lo que les quiero transmitir es, desde la editorial, la enorme satisfacción con la tarea común que desarrollamos todo este tiempo. Es un proyecto que nació, ustedes lo destacaron con mucha precisión, en plena pandemia, ¿no? Con los condicionantes y las dificultades que eso supone, que supuso para todos nosotros, pero también con las oportunidades, porque fueron momentos extraordinarios que también en muchos casos produjeron algunos resultados extraordinarios que quizás en otros contextos, cruzados por las urgencias de las responsabilidades del día a día en la calle y que nos demanda tanto tiempo, quedan un poco de lado, y la pandemia de alguna manera también en algunos casos, nos ayudó a parar la pelota, a poder dedicarle tiempo a proyectos importantes. Y yo creo que este es un proyecto muy importante. Así que desde la editorial
la satisfacción del deber cumplido, de haberlos acompañado en este proceso de edición. Debo reconocer que la disposición estuvo muy, estuvieron siempre muy dispuestos a dialogar con los editores de forma tal de que ese manuscrito se convirtiera en el mejor libro posible. Y la verdad que eso, que fue muy natural, muy sencillo de hacer y de construir en este proyecto, no es lo usual, ¿no? Muchas veces, a veces es difícil convencer a un autor o a un grupo de autores de que su libro, de que a su proyecto lo único que le falta no es mandarlo a imprimir, ¿no? Sino que lo que le falta en el medio es una conversación que a un buen manuscrito lo ayude a encontrar de manera más idónea, de manera más directa a su lector. Y en este caso se trata de lectores muy especiales para un proceso de enseñanza-aprendizaje muy especial, y por lo tanto la verdad que quiero destacar es eso, que siempre hay un ida y vuelta muy, muy empático, muy dispuesto, no hubo, nadie se abrazó a ideas rígidas, y de todas las partes hubo comprensión de la tarea, que en definitiva, la tarea de los autores, la tarea de los editores, está encaminada al mismo objetivo, que es el éxito del libro, ¿no? Que el libro tenga, digamos, que tenga éxito, que los sirva para el propósito que tiene, que los lectores lo usen, que lo usemos en este caso en los cursos. Producir un libro destinado a la enseñanza siempre es importante. Fuimos testigos recién de alguna de las implicancias o de la importancia que tiene producir un libro para la enseñanza. Entre otras cosas porque nos permite reflexionar, ¿no? Cuando pensamos el libro, cuando pensamos un índice, pensamos un propósito, pensamos cómo nos va a ayudar a enseñar, cómo va a permitirle a nuestros estudiantes abordar las discusiones que les proponemos en nuestras asignaturas. De alguna forma también es una excelente y única oportunidad para replantearnos lo que hacemos, para replantearnos nuestra propia práctica docente. Alguno mencionaba recién que no por viejo, estamos hablando de un método que se lo suele asociar con las innovaciones en la enseñanza, pero sabemos que es un método que tiene décadas y podríamos decir siglos de vida, pero no por clásico, digamos, a esta altura, deja de ser innovador, y pensar en el método de casos para la enseñanza del derecho es un excelente camino para pensar cómo estamos enseñando nuestras materias en cada una de nuestras facultades. Así que bueno, en primer lugar eso, mejor dicho, en segundo lugar esto, ¿no? La idea de la excelente oportunidad que significa producir materiales para la enseñanza. Actualiza la enseñanza de la asignatura y nos permite poner en discusión lo que hacemos como docentes, y discutir en el equipo. Es una excelente excusa para discutir en el equipo cómo hacemos lo que hacemos. El libro en general, un libro sobre enseñanza del derecho, un libro para enseñar el derecho, cierra un circuito largo, suele cerrar un circuito largo, que es mucho más visible en los aspectos globales de la transformación de la enseñanza del derecho. O sea, en general uno, desde la transformación de la enseñanza en general y de la enseñanza del derecho en particular, le presta mucho más atención, por la visibilidad que tiene, acontecimientos como las grandes transformaciones, ¿no? Como cuando uno cambia un plan de estudios, cambia un paradigma de enseñanza del derecho, ya cambia un plan de estudios como hubo en su momento, muy trascendente en el año 85, que después actualizamos en el año 2004, orientado a cambiar la concepción de la organización de la enseñanza por ciclos, de introducir una modalidad de alternativas de elección por parte de los alumnos para aumentar su autonomía y por lo tanto su compromiso al momento de diseñar el currículum, su currículum. Pero entonces les decía, en general, esos acontecimientos en la reforma de la enseñanza del derecho adquieren mucha más visibilidad. En un segundo lugar,
transformaciones más micro en la práctica de la enseñanza, ¿no? Pero más pequeñas, pero no menos importantes, diríamos más bien mucho más importantes, que tiene que ver con las propias prácticas docentes, con qué hacemos dentro del aula, en cómo muchas veces traducimos esas innovaciones, esos cambios de paradigma, de salirnos de un modelo de enseñanza enciclopédico, un modelo de enseñanza innovador, que procure poner al alumno y sus motivaciones en el centro de la enseñanza. Bueno, muchas veces esas prácticas de la docencia quedan para un segundo plano, la institución piensa que es una responsabilidad de las cátedras, o eventualmente de los departamentos, que no hay un compromiso institucional en juego también, y queda más solapado, queda más solapado y menos visible. Y por último, quizás, y no quiero cerrar la lista de temas que están en discusión en esos procesos de actualización y de reforma de la enseñanza, los materiales de estudio, el ayornamiento, la innovación en los materiales de estudio, cambios en las prácticas docentes, cambios en las modalidades de enseñar nuestras materias, pero a la vez acompañar estos cambios con los materiales necesarios, que acompañen esas nuevas perspectivas de enseñanza, que les brinden nuevas oportunidades a nuestros estudiantes, en definitiva, ayornar los materiales de estudio, y que es un poco lo que estamos siendo testigos en este momento, ¿no? Ustedes están poniendo, producto de una reflexión de sus prácticas docentes, producto de una reflexión de cómo enseñan una asignatura tan medular, tan central como el derecho de los contratos, poner a disposición de los alumnos nuevas herramientas para la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, la verdad es que este último eslabón en la tarea es también un eslabón que queda en general bastante solapado, bastante del detrás de escena de la actividad docente, y yo quiero destacarlo. Y como editor, digamos, como responsable de la editorial que está acompañando este proyecto, darle centralidad también en mi presentación a eso, ¿no? Esto, en otra dimensión, tiene una importancia tan relevante como una resolución que transforma un plan de estudio luego de 20 años. O sea, para mí es una decisión de una, digamos, de una importancia de esa magnitud, porque las grandes transformaciones de los planes de estudios y de los modelos de enseñanza, si no van acompañadas de una reflexión de cómo se enseña y del desarrollo de todo el instrumental, de todos los dispositivos, de los libros y demás, para hacer posible esa enseñanza, queda sin finalizar, queda sin cerrar. Por último, bueno, nada, no quiero extenderme, decirles que ha sido un gusto acompañarlos en este esfuerzo para dar a luz esta nueva obra, y nada, y la satisfacción del deber cumplido como editorial de la Universidad de Buenos Aires y como profesor compañero de docencia de todos ustedes. Así que mis más sinceras felicitaciones y mucha suerte en la tarea que inician con el uso en las aulas de estos materiales. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor, por sus palabras. Realmente disfrutamos muchísimo. Y tal como mencionó usted, se dio una relación y una ida y vuelta que permitió arribar a este resultado que nos pone muy contentos. Y resaltar también que para la enseñanza no es algo menor, porque cuando uno da un mensaje o redacta un libro, tiene que pensar en el receptor. Así que este libro fue elaborado pensando en ellos. Así que gracias nuevamente. Bien, a continuación vamos a contar con la participación del doctor Juan Antonio Sea, abogado y doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Política y Gestión de la Educación Superior, director de la carrera de especialización en Discapacidad y Derechos de la Facultad de Derecho de la UBA, director del Centro para el Desarrollo Docente y coordinador del programa Universidad y Discapacidad de la Facultad de Derecho de la UBA, licenciado en Ciencias Antropológicas con orientación sociocultural de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, profesor adjunto regular de Derecho de Familia y Sucesiones y de Práctica Profesional, también en nuestra casa de estudios. Además es autor de diversos libros sobre discapacidad. Doctor, le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias por la presentación, Sheila. Qué honor estar en este panel con mi amigo Gonzalo, que creo que hablamos juntos en un panel después de 30 años. Hace mucho que
nos vemos siempre, hablamos seguido, pero en un panel creo que nos compartimos hace alrededor de 30 años. Y con nada menos que con la gran maestra, no maestra, maestra de maestros, que es Lidia Garrido Cordovera. Realmente, qué trabajo que has hecho, Lidia. Estoy admirado porque eso es conducir una cátedra, formar recursos, como decía muy bien Gonzalo, formar material, dejar huella en nuestra tarea. Sos una mujer muy joven, pero realmente tu trayectoria hace que la UBA sea lo que es, justamente por esa función. Y yo, en honor a esa impronta que estás dejando como titular de cátedra, quiero recordar a quien fue mi primer titular de cátedra, ya fallecido, el gran Abel Fleitas Ortiz de Rosas, que hizo que yo me considere un nacido y criado en el método de casos. Yo aprendí con Fleitas y con Osvaldo Pitrón, acá no me deja mentir nuestro querido amigo, otro profesor que está acompañándonos, que es Héctor Sabelli, que fue alumno y después también docente. Nosotros nos criamos con ese método. Uno empezaba como ayudante alumno, yo empecé en el año 1994 como ayudante alumno, y teníamos el libro de Fleitas y había que clase a clase usar el libro. No dábamos clases positivas, se usaba, respondiendo un poco a alguno de los autores hace un rato que hablaba de la explicación y después la utilización del caso a modo de ejemplo. Nosotros no usábamos ese método, usábamos el caso como forma de transmisión de la información. Para mí fue una experiencia increíble con Fleitas, con Pitró, y que tengo que decir, por otro lado, que se amplificó y se diversificó y se enriqueció mucho más cuando conocí al que fue posiblemente el maestro de ellos, el maestro de mis maestros en este tema, aunque después cada uno, como bien dice siempre Osvaldo, cada uno va para otro lado y a veces los alumnos difieren un poco de lo que aprendieron, pero bueno, yo tengo que marcar, soy un muy indigno discípulo de todos ellos, pero bueno, quiero nombrar también a Enrique Mariscal, porque Mariscal tenía otra forma de plantear los casos. Mariscal fue uno de los iniciadores de lo que fue la formación docente, no el inventor, porque acá, recuperando un poco lo que decían Gonzalo y anteriormente los otros colegas, a veces nos encanta creer que se inventó la pólvora hace una semana, y la formación docente no es algo que se inventó ni ahora, ni siquiera con el reinicio de la democracia. Nuestra facultad tiene áreas de formación docente desde el año 1961. Áreas formales que se dedicaban a dictar cursos de capacitación pedagógica, ya desde el año 1961. Y había docentes, profesores que se dedicaban mucho a trabajar con sus equipos. Yo solamente voy a nombrar a dos, pero sería muy injusto con todos, pero hay uno que no puedo dejar de nombrar, que es Jiménez de Azúa, porque trabajaba mucho con casos. Yo recuerdo charlas que habíamos tenido aquí, creo que Martín Testa lo mencionaba el doctor Alterini, yo también voy a traer otro exdecano también fallecido, que era Andrés D'Alessio, que le había sido ayudante alumno de Jiménez de Azúa, y nos contaba cómo formaba su cátedra a través del método de casos. Y hacía esto mismo que está haciendo hoy en día Lidia Garrido, formar a su equipo y tratar de que nuestros discípulos nos superen. Así que me siento muy, muy, muy identificado con esa impronta, Lidia. Y bueno, no puedo tampoco dejar de mencionar a uno de los que yo creo que une la formación docente con el método de casos y la investigación, que es el gran Ambrosio Gioja. Gioja tiene poco escrito, sin embargo, la gente que lo conoció dicen que era un docente extraordinario y un gran formador de equipos, un gran formador de grupos. Yo no tuve la suerte de conocerlo. La Facultad de Derecho tiene una enorme tradición en método de casos. Bueno, hay un libro clásico, bueno, les nombré el libro de Fleitas, yo también uso siempre el libro de otro querido profesor de nuestra facultad, que es el doctor Gordillo, Agustín Gordillo, un libro disponible online también, que habla de lo que es el método de casos y que creo que marca la tradición que tiene la UBA en esta materia. Ahora bien, estoy en el profesorado, una de las consecuencias
de esta reforma del plan de estudio de las que habló Gonzalo recién fue la creación del profesorado. Yo no estaba tan seguro al principio, en esa época yo era subdirector de formación docente, no estaba tan seguro. Hoy en día tengo que reconocerle a Gonzalo que creo que acertó con la creación del profesorado. No sé si con todos los temas de la reforma, pero con esa creo que acertó como secretario académico. Y bueno, en el profesorado se estudia mucho el método de casos. No tanto en mi materia sí, pero se estudia en materias anteriores. Yo estoy en didáctica especial del derecho. Y es bien interesante esto de lo que hablaban recién varios de ustedes, sobre la impronta de discutir con otras disciplinas, porque desde las ciencias de la educación, por ejemplo, nos traen a autores para hablar de casos que no vienen tanto desde el derecho. Por ejemplo, Selma Wasserman. Hay una autora muy importante que yo siempre recomiendo. Recomiendo, aunque no coincido del todo quizá con el enfoque, pero creo que abre esta posibilidad, abre la posibilidad de pensar distintos tipos de método de casos. Y Selma Wasserman plantea que el verdadero método de casos, según ella, es el que no tiene respuesta, el que admite esto de que hablaban ustedes, varios de ustedes, el debate como para que emerjan distintas alternativas, pero que ninguna sea realmente una que uno diga, esta es la respuesta correcta. Es una manera distinta a la que usaba, por ejemplo, Fleitas, donde se basaba mucho más en la jurisprudencia. A mí me gusta trabajar con jurisprudencia, pero también les tengo que decir, en el trabajo con jurisprudencia estamos riesgosamente rozando los bordes de un precipicio peligroso que es el de la falacia, el profundo riesgo de la falacia. ¿Qué falacia? Bueno, hay muchas falacias, pero esta es la falacia de la autoridad. Tenemos estudiantes que son muy propensos a buscar enseguida qué dijeron los jueces. Ah, no, pero si lo dijo el juez, entonces es lo que... Y ese hiperrealismo me parece que va en contra del espíritu crítico del que hablaba Gonzalo, espíritu crítico que desarrolla Lidia en sus ayudantes, que me consta que varios de ustedes, los jóvenes docentes, lo desarrollan. Así que creo que hay mucho para debatir en el campo del método de casos. Yo trabajo desde hace poco, por culpa de Gonzalo Álvarez y de Enrique Mariscal, estoy hace más de 20 años ahí en el área de formación docente, feliz, con muchos desafíos, pero sé que hay cosas que no las voy a resolver yo, ni pretendo resolverlas. Una de ellas es la discusión sobre cuál es el verdadero método de casos. Cada docente tiene la impronta y la libertad para desarrollarlo como quiera, y por eso tenemos la bendición de trabajar en esta querida Universidad de Buenos Aires que nos permite esta clase de encuentros. Por eso, nuevamente les quiero agradecer a todo el equipo, felicitar a Eudeva, felicitar a Gonzalo y a Lidia, agradecerle por la invitación. Para mí es un honor estar aquí y solamente despedirme con este agradecimiento a que así como yo tuve un profesor que me alentó a la docencia, a la creatividad, a la innovación, al pensamiento crítico, bueno, hoy en día creo que ustedes lo tienen, a esa impulsora de creatividad en Lidia Garrido. Así que muchas gracias por la invitación y te felicito por el equipo, empezando por Sheila, que me ha tenido paciencia en la organización, a todo el equipo. Un gran saludo y felicidades. Muchas gracias, doctor Seda. Usted me tuvo paciencia a mí, tengo que admitir. Pero muchas gracias por sus palabras, por su exposición y su participación. Y voy a adherir a su conclusión. Iba a arrancar después por los agradecimientos, pero ahora tengo que presentar, para cerrar el panel, a la doctora Lidia Garrido Cordovera. Mira, yo diría que no me presente, porque déjalo nomás, Jay. Soy lo que, como la canción, aunque yo no sea igual, pero soy lo que soy. Y la mayoría ya me conoce, y el que no me conoce, bueno, allá él, algún día me conocerá o no me conocerá. Soy bastante transparente, es verdad. Y yo quiero agradecerles, más allá de que los chicos ya les agradecí un montón de veces, a ustedes dos. ¿Por qué? Porque la verdad los dos han dicho
cosas que me exceden en cuanto a que creo que no las merezco, que si yo hago simplemente lo que es mi trabajo y mi función docente, y mi función de formar recursos humanos, y mi función con alegría. Si yo no lo hiciera con alegría, si yo no enseñara con alegría, y no tratara que los chicos formaran su currículo, hicieran cosas, se prendieran en investigación, en actividad, el día de mañana llegaran adjuntos y el día de mañana me recontrapasen, yo no estaría cumpliendo lo que sería mi deuda con la universidad pública. Es verdad que yo tengo un defecto de formación, porque yo ya nací trialista, con lo cual tengo una ventaja sobre mucha de la gente de Buenos Aires. No puedo no ver la realidad que impera y que a veces fuerza las normas, no puedo no ver los valores que a veces subyacen en la sentencia. Entonces, yo ya vengo con esto. ¿Y por qué vengo con esto? No solamente porque mi formación de grado, tuve un seminario experimental donde lo tuve a Nino y a Buligin, sino que después cuando ya vine a hacer el doctorado y vine a ser ayudante gratis, como somos todos, digamos, los ayudantes cuando ingresamos en la práctica, allá en el último piso de tribunales, nos topábamos con casos que veíamos normas que me decían, pero si el señor tiene un taxi, es dueño de algo, y usted no lo puede atender, porque en realidad tiene que recurrir a un abogado. A Dios gracias, esas cosas cambiaron en el patrocinio. Y cambiaron la manera de dar las clases, porque yo iba los sábados, como bien recordó, a formarme con Mariscal, los sábados a la mañana, cuando dábamos unos módulos extraños y nos sentábamos en el piso y formábamos figuras. Todo eso me marcó a mí, de modo tal que cuando yo ya llegué a Cuetorrúa y tomé los cursos con él de metodología, y tomé los cursos con él de enseñanza de casos y de interpretación de la ley, sabía, si ustedes quieren, muy bien qué tenía que hacer el día de mañana cuando yo fuera adjunta, y mucho más el día de mañana cuando uno llega a titular, que tiene a su cargo. Coincido con Gonzalo de que el libro de casos es muchas veces el final de una trayectoria. ¿Y por qué yo estoy tan agradecida a que ustedes estén hoy acá? A que vos, con toda tu experiencia, estés, y que Gonzalo nos haya apoyado. Porque no es mi primer libro de casos, es el cuarto o el quinto. Sin embargo, yo siento que este libro de casos llega en una etapa diferente, con una sociedad diferente y con una universidad diferente. De hecho, ponencias sobre enseñanza de casos estaba buscando en el libro de consumidor de casos, que también están los chicos, está Andrés, está Sheila, está Facu y está Roque. Nosotros recordamos una vieja ponencia con el equipo donde estaba Barochelli, Krieger y varios de los que ya dejaron la facultad, y hablábamos de un balance de 25 años. Esas jornadas nacionales son en el 2011. Casi me muero del susto, porque dije, por amor de Dios, ¿cuánto tiempo vengo tratando de que la enseñanza a través del libro de casos se combine con la enseñanza crítica, con el juego de roles y con los marcos? Porque si hay algo que nosotros tratamos de hacer,
y lo hacemos en consumidor, que yo sigo dando, digamos, como comisión más allá de los contratos, es el simulacro de la audiencia con el juego de roles y los abogados de la actora, los abogados de la demandada, el tribunal, y que critiquen. El libro de casos a mí me sirve muchísimo porque en las actividades le pusimos juego de roles y le pusimos preguntas. ¿A qué tiende todo esto que nosotros tratamos de hacer? De que el alumno construya conocimiento y sepa correr, eso que hablaba muy bien Juan, referido al principio de autoridad, sepa correr el velo y no se crea el principio de autoridad. Y diga, yo puedo cuestionar esto que un juez me está diciendo, porque considero que el hecho relevante no lo tomó en cuenta, tomó en cuenta lo que quiso, o que la norma tiene otra interpretación vinculándola con los derechos humanos, con la Constitución. A nosotros nos sirve mucho el caso para siempre interpelar a los alumnos a que vinculen derecho público con contratos en este caso. Vinculen dignidad, vinculen todo lo que hace al ordenamiento jurídico, a diálogo de fuentes, que no se queden encerrados en 3 articulitos como que sea la panacea. Pero en realidad no era eso lo que pensaba decir, pero poco importa, porque me parece que vale más yo realmente agradecerle a Juan y a Gonzalo, porque para mí son 2 referentes en materia de educación, porque ambos rompieron, así como en su momento Mariscal, así como en su momento Cueto, ambos rompieron ese sistema del profesor subido a la tarima y al cual el alumno no podía cuestionar, ni preguntar, ni interrumpir. Nosotros, y es lo que yo le transmito a los chicos, tenemos que ser lo suficientemente honestos como para decir no lo sé, lo averiguo para la próxima clase, nunca me lo había preguntado, nunca me lo había cuestionado. Y la pandemia a nosotros nos sirvió, peor porque al tener por ahí uno más tiempo tiene más malas ideas macabras, como digo yo, que es el tema de los audiolibros para la gente que no puede leer, que nos quedó todavía pendiente, el tema de las microcápsulas con determinados temas, o sea que pensamos seguir. Obvio que el tema de los casos y actualizar los libros de casos, y si podemos subirle más casos a Gonzalo, le vamos a ir actualizando, no lo vamos a dejar nunca, porque demostró eficacia. El alumno cuando llega al examen escrito o oral, asocia y sabe qué respondernos. Y no tiene que usar la memoria, que en realidad no nos sirve para nada, para eso están las computadoras. Entonces, no lo vamos a abandonar nunca, y yo estoy súper feliz de que haya salido por Eudeva, y mi idea es divulgarlo en todas las provincias, porque con el tema de CONEAU, con el tema de las actividades, se va a necesitar que los profesores que no han adherido al sistema de enseñanza por casos, juego de roles, planteo de casos hipotéticos,
realización de actividades, sí o sí adhieran. Entonces, la verdad que mi idea es que se use no solo en las otras cátedras de nuestra, para mí primero es la UBA, pero pretendo ir por donde yo vaya dando alguna charla, estoy por ir a llevar el link de Udeva y el ejemplar físico, que no lo voy a dejar, me lo voy a traer para mostrarlo. Muchas gracias de nuevo por el acompañamiento. Como dijo Juan, no hay un método. Hay tantos métodos como profesores haya con buena voluntad de implementar, lo cual implica que el alumno también tiene su opinión y su capacidad de discutirnos la pertinencia o no de ese caso en ese tema. Debemos aprender a estar abiertos a que no somos dioses, somos simples seres humanos tratando de hacer nuestra tarea lo mejor posible. Así que gracias por el cariño, por el acompañamiento, porque no sé si me lo merezco, pero creo que los chicos van a salir buenos, creo. No sé si por mí o porque ya son buenos. Bueno, chicos, Martín de Brabandere ya está más grande y hay otros que están más grandes, pero igual, yo los llevo a todos juntos. Muchas gracias a todos por acompañarnos y bueno, y seguiremos adelante. Gracias, Doc. Al final no me dejó presentarla, pero le voy a agradecer igual. Así que bueno, aprovecho también para dar el cierre y no sé si Juan Manuel quiere hacer algún comentario, pero reitero todos los agradecimientos a todos los que estamos acá, a los que no pudieron estar, a Udeva, al Instituto Gioja, al Instituto del Nordeste de la Academia de Ciencias Jurídicas y Sociales de Córdoba. Así que la verdad es que estoy muy contenta y bueno, Doc, agradecimiento nada más para usted. No, Sheila, yo solamente gracias, reiterar las gracias a todo el equipo, al Gioja, a la Academia Nacional y obviamente a la DOC y a Gonzalo y Juan por su tiempo, por acompañarnos y la verdad que estamos orgullosos de nuestra titular, así que solamente eso. De nuevo, gracias a todos, porque ahora no voy a pasar por las paredes, mejor dicho, por la puerta, voy a tener que pasar por la pared por culpa de ustedes. Así que, bueno, un beso grande y nos vemos, espero pronto presencialmente. Y acuérdense también que veo poco, con anteojos, o sea que háblenme, porque si no, no voy a... Se ríe Facundo porque sabe, porque se me para al lado y yo no me doy cuenta que él es él. Así que nos vemos por la facultad pronto.